Vamos a ejemplificar la regresión lineal múltiple utilizando Infostat. Los datos con los que vamos a ejemplificar esta aplicación se llaman maíz, nd y db2. Están en los archivos de prueba de Infostat y yo los voy a abrir directamente desde aquí. Esos archivos tienen una columna Y que tiene los rendimientos de maíz en quintales por hectárea. Son rendimientos altos porque la zona, los ensayos que se hicieron fueron todos ensayos en lugares de buena calidad ambiental. La densidad de plantas, que son el número de plantas por metro cuadrado, es decir, que por hectárea 9 corresponde a 90.000 plantas por hectárea, 50.000 plantas por hectárea y así. Y N es el nitrógeno disponible para el cultivo en kilogramos por hectárea. Bien, el modelo que queremos ajustar es un modelo de regresión múltiple porque hacemos depender o tratamos de modelar la Y en función de la densidad y del nitrógeno. Omití mencionar que estos datos, los datos de rendimiento, provienen de varios ensayos. En realidad son algo así como 27 ensayos en distintos sitios. Les decía entonces que el rendimiento lo voy a modelar como una función lineal de la densidad, de la densidad y del nitrógeno. Densidad más un beta 2 por nitrógeno. Y a esto tengo que agregarle el efecto del ensayo, que lo voy a describir con la letra B, como si se tratara de bloques, más un efecto aleatorio correspondiente al error. Bien, para poner índices a esto voy a tener niveles diferentes de I y voy a tener también observaciones diferentes para el nitrógeno correspondiente a la observación I, y el bloque no está relacionado con la observación, hay varias observaciones correspondientes a un mismo bloque, así que mi modelo tiene esos subíndices. La D se repite en algunos casos, el nitrógeno también se repite en algunos casos, pero es casual. O sea, estas son densidades logradas y este es el nitrógeno observado en el suelo. Bien. El proceso que continúa es la estimación de ese modelo. Y ese modelo lo vamos a estimar con el módulo de modelos mixtos, el ítem estimación, y en ese módulo vamos a indicar que la variable de respuesta es Y, que tengo dos covariables, densidad y nitrógeno, y que además tengo una variable de clasificación de ensayo que la voy a utilizar como un efecto aleatorio. Entonces, en la parte fija del modelo voy a especificar D y N, y en la parte aleatoria voy a especificar los ensayos. Al especificar que D está en los efectos fijos, simplemente voy a hacer doble clic en D, doble clic en N, y en la parte aleatoria voy a hacer doble clic en ensayo. Vuelvo a la solapa de efectos fijos y confirmo que tengo especificada
tildada la opción coeficiente de los efectos fijos. Y además voy a tildar la opción exploración de modelos, que cuando termine la estimación me va a conducir directamente a una ventana de diálogo que contiene herramientas para hacer diagnóstico, para saber si el modelo está bien ajustado o no. Bien, allí hice la estimación y además de estos resultados que están aquí atrás, hay una ventanita que es la que estoy moviendo que tiene algunas herramientas de diagnóstico. Y una de las herramientas de diagnóstico es obtener un cucuplot, que es un gráfico que se utiliza para verificar el supuesto de normalidad de los errores. Si los errores son normales, los puntos rojos se alinean con esa recta de referencia, y si discrepan mucho de esa recta de referencia, uno dice que tiene problemas con la normalidad. Este cucuplot tiene alguna pequeña anomalía por allí, por esta zona del medio, y tiene algunos datitos extremos acá, pero si fuera solo por el cucuplot yo no me preocuparía demasiado, pero veamos si eso es lo único. A veces el cucuplot falla, no porque los supuestos estén fallando, sino porque la especificación del modelo está mal, y eso vamos a revisarlo ahora. Un gráfico también importante de diagnóstico es este, que corresponde a los valores residuales en la escala estandarizada versus los valores predichos en las X. En este gráfico uno espera, si todas las cosas están bien, que la mayor parte de los puntos caigan en esta región, entre menos 2 y 2, que es el caso en este problema, que no aparezcan datos con residuos muy por debajo de menos 3 o muy por encima de más 3, pues esos son datos anómalos. Este, por ejemplo, es un dato un poquito anómalo, este también posiblemente, pero tenemos 500 registros, así que algún dato anómalo puede aparecer. ¿Qué es lo que no me gustaría ver en un gráfico como este? No me gustaría ver que los puntos describan una nube así. Si ese fuera el caso, entonces estaría en presencia de un problema de heteroscedasticidad que tiene que ver con que las varianzas residuales no son iguales para todos los datos. Y ese es un inconveniente, regresión, que se puede resolver ajustando un modelo heteroscedástico, pero eso es materia de modelación avanzada que no vamos a ver en este curso. De todas formas, si la heteroscedasticidad es moderada y uno tiene muchos datos, el impacto sobre la estimación no es muy grande. Sí lo es un poco sobre los errores estándares que se estiman mal. Pero no es este el caso, afortunadamente no tengo un problema de heteroscedasticidad del tipo que mencioné recién. Cuando miro los ensayos son una variable categórica, así que para cada ensayo hay una cajita correspondiente a un diagrama que se llama diagrama de cajas, o box plot en inglés, y sirve también para evaluar la presencia de varianzas heterogéneas, por ejemplo, que en un ensayo haya más variabilidad que en otro. Y aparentemente ese es el caso. Por ejemplo, el ensayo E18 parece tener más variabilidad que el E15 o que el E34. Esa mayor heterogeneidad debería ser contemplada en este modelo, pero nosotros, por razones de simplicidad, la vamos a omitir. Pero tengan presente, si toman algún curso de posgrado, que estos problemas de heterogeneidad hay que corregirlos. Con nitrógeno, lo que uno ve son los puntitos, los residuos versus los distintos niveles de nitrógeno.
Y aquí ocurre algo que a mí me llama la atención, y es que hay una curva de este tipo. No solo me llama la atención, sino que es una curva que yo esperaría. Para los ensayos de fertilización en maíz y en trigo, en soja también, y particularmente de densidad en maíz, la respuesta a mayor cantidad de nitrógeno o mayor densidad suele no ser lineal, sobre todo si uno recorre un recorrido amplio de contenidos de nitrógeno y densidad de siembra. Si el recorrido es amplio, uno va a ver algunas partes de ese recorrido donde el crecimiento es lineal, el rendimiento crece linealmente con la densidad, crece linealmente con la disponibilidad de nitrógeno, pero a partir de un determinado punto ese crecimiento se empieza a detener y eventualmente empieza a disminuir, y los rendimientos caen para densidades muy altas o para concentraciones muy altas de nitrógeno. Entonces, lo que uno espera es que haya una curvatura con respecto al nitrógeno y con respecto a la densidad. Con respecto a la densidad esto no se ve muy claramente, pero si uno presta un poco de atención, acá hay unas zonas que son un poquito más densas, de puntos que describen una pequeña curvatura. Si yo no estuviera previendo que con la densidad puedo tener un efecto de curvatura, difícilmente con este gráfico me daría cuenta, pero me lo estoy imaginando y lo puedo llegar a visualizar. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para tener en cuenta la curvatura debida al nitrógeno y debida a la densidad? La forma de modelar es incluyendo beta 2 por nitrógeno, unos términos adicionales, beta 3 por densidad al cuadrado, más beta 4 por nitrógeno al cuadrado, más el bloque, más el error. Estos términos, esto es la curvatura debida a la densidad, y esta es la curvatura debida al nitrógeno. Es decir, si uno tiene una respuesta lineal con respecto al nitrógeno, lo que me hace falta es este pedacito. Pero si esa respuesta es curvilínea, entonces lo que me hace falta es agregar este pedacito. Esa parte curvilínea puede ser así o puede ser así. Cuando es de esta forma, este coeficiente es negativo, y cuando es de esta forma, el coeficiente es positivo. Yo espero que ese coeficiente sea negativo por la forma de la curva que estábamos viendo en los residuos. Entonces lo que vamos a hacer es reajustar el modelo teniendo en cuenta la densidad al cuadrado y el nitrógeno al cuadrado. Para ello, lo que necesito es volver a los datos y generar esas variables. Entonces voy a volver a mis datos. En el menú datos hay una opción que es fórmulas, y allí voy a escribir dos fórmulas, una para generar la densidad al cuadrado, dd igual a d por d, y una nn que va a ser n por n. dd y nn van a ser las densidades al cuadrado y el nitrógeno al cuadrado. Con eso voy a tener dos regresoras más para modelar el rendimiento. Entonces vamos a volver a nuestro módulo de estimación y voy a agregar estas dos covariables. Cuando vaya
a este diálogo, todo va a haber desaparecido porque Infostat interpreta que hay datos nuevos y entonces limpia todo. Entonces vamos a seleccionar D, N, DD y NN y las vamos a pasar con este dispositivo todas juntas. Y de este lado vamos a hacer doble clic en ensayo para que quede el efecto aleatorio de los ensayos. Incluir los efectos aleatorios de los ensayos me permite a mí obtener una ecuación de regresión para un ambiente promedio. Estos ambientes de todas formas son ambientes de buena calidad, así que estas ecuaciones que vamos a generar son para ambientes de buena calidad. Cuando hablo de buena calidad me refiero a rendimientos por encima de 110-120 quintales por hectárea. Bien, voy a aceptar y me va a aparecer nuevamente el análisis diagnóstico. El ccplot está un poquitín más derecho. Han desaparecido algunos datos extremos en esta... quizás ustedes no lo ven. Ahí. Han desaparecido algunos datos extremos en esta zona y el ccplot se ha enderezado un poquito. Quizás lo que está faltando es tener en cuenta la heterogeneidad de varianzas de los ensayos para que esto se mejore totalmente, pero un ccplot así no es un ccplot terriblemente feo. Bien, volviendo a nuestro diagnóstico, el fitted muestra un esquema similar al anterior. Todos los datos están entre -3 y 2, o sea, hay algunos datitos aquí que están un poco por debajo de lo esperado, o sea, estos datos de aquí están un poquito por debajo de lo esperado, pero son un puñadito de datos en comparación con toda la masa, no parecen ser excesivamente importantes. Y de nuevo, este es un problema de la falta de corrección de la heterocelasticidad, casi seguramente. Con respecto al nitrógeno, ha desaparecido mayormente la curvatura que teníamos antes, y con respecto a la densidad, bueno, tampoco se ve demasiado como tampoco se veía antes. Vamos a ver qué dice el análisis de estos resultados, y para ver el análisis de estos resultados voy a aumentar el tamaño de la salida y me voy a concentrar en una tablita que es la que aparece aquí, que dice efectos fijos. Esos efectos fijos son los parámetros que queríamos estimar. Voy a poner algunos decimales más. Ahí está. Vamos a recordar el modelo que habíamos descrito, que la I dependía de beta 0 más beta 1 por la densidad más beta 2 por el nitrógeno más beta 3 por la densidad al cuadrado más beta 4 por el nitrógeno al cuadrado más un efecto de ensayo más un error. Bien. Cuando uno estima estos parámetros, les pone sombreritos para indicar que son estimaciones de los parámetros. Y cuando eso ocurre y uno le pone sombrerito a esto, le termina eliminando la parte aleatoria y diciendo que esta es la esperanza de I dado los valores particulares de densidad y de nitrógeno. Bien, el beta 0 sombrerito es este 1609. El beta 1,
es el 1553, el beta 2 es el 011-801, el beta 3 estimado es el menos 0,75 y el beta 4 estimado es el menos 0,009. Tal como preveíamos, esos coeficientes, las curvaturas debidas a la densidad y el nitrógeno son negativas. Y eso quiere decir que la curvatura es de este tipo. ¿Está bien? Y hay una curvatura en el sentido, a ver, si esto es nitrógeno y esto es densidad, hay una curvatura en los dos sentidos, esto es rendimiento. Una curvatura así y una curvatura así. Bien. Una cuestión importante es determinar si esos coeficientes son distintos de cero, porque si son distintos de cero quiere decir que son coeficientes que vale la pena que estén en el modelo, por decirlo de alguna manera. Y efectivamente lo que uno ve es que el nitrógeno al cuadrado tiene un p-valor menor que 0,05, con lo cual hay una curvatura significativa, hay una componente lineal significativa del nitrógeno, y lo mismo ocurre con la densidad. Tanto la densidad al cuadrado como la densidad son ambas significativas, es decir, que hay una tendencia creciente, y digo creciente porque densidad tiene un coeficiente positivo, y nitrógeno también, o sea, a medida que la densidad aumenta y el nitrógeno aumenta, tengo más rendimiento, pero tengo una curvatura negativa, con lo que quiere decir que en algún momento, cuando la densidad sea muy alta, eso va a empezar a jugar en contra del rendimiento y lo va a hacer caer. Y lo mismo ocurre con el nitrógeno. Una cosa que sería importante hacer, y que se puede hacer para un modelo de regresión con dos regresoras, si tiene más también se puede hacer condicionando, dejando solamente dos libres y condicionando las otras, pero para un modelito así es fácil o relativamente fácil dibujar la superficie que estamos modelando. O sea, lo que estamos modelando, imagínense que esto es nitrógeno y esto es densidad y esto es rendimiento. Acá hay una superficie que a mí no me va a salir, pero hay una superficie. Bueno, esa superficie, ¿qué forma tiene? Vamos a tratar de visualizarla mediante un gráfico. Para poder hacer ese gráfico necesito copiar estos coeficientes. El beta 0 en realidad no me sirve para ver la forma de la curva, sí me sirve para ver los niveles que alcanza la curva. Pero bueno, vamos a copiarlos a todos esos coeficientes y vamos a escribir esa ecuación. Para copiar esos coeficientes, a ver, voy a abrir un stick y voy a copiar esos coeficientes allí, y después me los voy a llevar a otro lugar. Tengo que recordar el orden en que están esos coeficientes. El primero es beta 0, el segundo es el coeficiente correspondiente a la densidad, el tercero al del nitrógeno, el cuarto al de la densidad al cuadrado y el quinto al nitrógeno al cuadrado. Muy bien. Y ahora voy a copiarme todos estos coeficientes juntos de aquí. Con control C los puedo copiar. Y voy a ir a gráficos. Gráficos de superficies y contornos.
Y ese gráfico de superficies y contornos funciona de la siguiente manera. Dice, bueno, voy a suponer que la variable z depende de una función de x y de y. Y esa función puede ser cualquier cosa. En particular, la que vamos a escribir nosotros es una función simple. Es beta 0 más beta 1 por x más beta 2 por y más beta 3 por x cuadrado más beta 4 por y cuadrado y nada más. ¿Por qué x e y no pongo nitrógeno y densidad? Porque este modulito está esperando que yo escriba la ecuación en función de x y de y. Entonces vamos a decir que la x representa la densidad y la y representa el nitrógeno. Y vamos a escribirlo en función de eso. Entonces voy a borrar todo esto, voy a borrar esta ecuación que está escrita acá simplemente como ejemplo y voy a pegar los numeritos que tenía copiados en el portapapeles. Y entonces 16 es el beta 0 más 15 por 15, el primer coeficiente corresponde a densidad, bien, a ese le voy a llamar x, más 11 por y, que eso es nitrógeno, menos 0.7 por densidad al cuadrado. Densidad al cuadrado lo puedo escribir como x por x. Y menos 0.009 por y por y. Acá tienen que tener cuidado con una cosa. Este módulo depende del lenguaje R para hacer estos gráficos. Y a R no le gustan las comas, así que el punto decimal, lo voy a ampliar para que se vea, el punto decimal tiene que ser un punto, no una coma. Así que si ustedes tienen comas, los sustituyen por puntos. Y otra cosa importante, R distingue las mayúsculas de las minúsculas, y aquí está esperando una X y una Y minúsculas, una Y minúsculas. Bien, antes de hacer ninguna otra cosa, lo que tenemos que decidir es el rango en el cual va a variar la densidad. Y la densidad en los datos, esto varía más o menos entre 4 y 12 o algo así, o 4 y 11. Vamos a poner que varía entre 4 y, vamos a ver, 14. Si nos pasamos un poquito no hay problema. Vamos a ver la superficie en el entorno de donde fue estimada. Y para nitrógeno vamos a poner desde 200 kilos por hectárea hasta, 800 kilos por hectárea. Okay. Recuerden que eso no es el nitrógeno que uno aporta al suelo, sino el disponible en el suelo, que suele ser mucho más de lo que uno aporta. Y lo que vamos a tildar va a ser que quiero ver una superficie. Tildo esa opción y va a aparecer una superficie. Voy a salir de la lupa para que se vea. Y allí está mi superficie. Ahí. Con estos dispositivos que tengo por acá, con esos dispositivos puedo cambiar la posición del observador. Entonces, si por ejemplo me aprieto este botoncito, voy a ver cómo la superficie rota y la puedo ver de una manera un poco más diversa. Bien, esa superficie muestra, una cosa que no les puse aquí, puedo poner que se trata que la X es la densidad y la Y es el nitrógeno y la Z es el rendimiento. Muestro y ahora aparecen lo que tiene que aparecer. Entonces uno ve la curvatura con respecto al nitrógeno, ve la curvatura con respecto a la densidad y
que hay un punto, una zona donde se alcanza el máximo. Para ver la zona donde se alcanza el máximo es bastante más útil que esta superficie, que es muy bonita desde el punto de vista gráfico, mirar unas curvas que se llaman contornos de X rendimiento, que son como curvas de, más que como curvas de nivel, son curvas de nivel de rendimiento estimadas a partir del modelo. Para lograrlas, lo que voy a hacer es cliquear aquí donde dice contornos. Voy a mostrar acá. Ahí hay un punto donde dice contornos, lo cliqueo y lo que va a aparecer es esa figura. Y si uno mira los numeritos, por ejemplo este dice 106, voy a poner la lupa para que se vea un poco mejor. Ahí dice 106, 108, 110, 112, 113, 114, 115, y voy a mirar para acá, 125, 126, 127, 128, esos son quintales por hectárea. Entonces, lo que uno puede visualizar es que los mayores rendimientos están cerca de una densidad de 10 plantas por hectárea, de 100.000 plantas por hectárea, y un contenido total de nitrógeno en el suelo alrededor de 650 por allá. Voy a usar esta solapita que hay por aquí, esta solapita que dice comandos R adicionales, y le digo, después que haga el gráfico, agréguele una línea, Aveline, a ver si puedo escribir un poquito más, Aveline vertical en 10 y horizontal en 650. Entonces cuando le pida que muestre de nuevo, van a aparecer una recta vertical en 10 y horizontal en 650, y bueno, un poquito más de 10, a ver, qué sé yo, 10 con 20, 10.20, 10.2, bueno, por ahí. O sea, entre 102.000 plantas por hectárea y un contenido total de 650 kilos de nitrógeno por hectárea, estoy en el óptimo, en el rendimiento máximo, no sé si en el óptimo, el rendimiento máximo. Aquí hay que tener en cuenta que, bueno, el rendimiento máximo está cerca de 135 o algo por el estilo. Recuerden que la superficie no tenía un pico donde se alcanzaba el máximo, sino que era más bien planita arriba, como una lomadita, así que acá no crece tan rápido, o sea, el máximo debe estar en 135 a lo sumo. Lo importante es que si uno se mueve, por ejemplo, en el eje de la densidad y pierde 4 o 5 quintales, la densidad puede bajar mucho, de 102.000 a 70.000 o 80.000 sin una pérdida. A ver, voy a tirar una línea en 80.000. Voy a tirar una línea en 80. 8. En 80.000 la curvita de rendimiento es esta, en vez de estar en 135 quintales está en 131, o sea, está perdiendo menos del 5% de rendimiento con 20.000 plantas por hectárea menos. La semilla tiene un costo, así que hay que ver si realmente conviene llegar a esos niveles de densidad tan altos, o si con densidades un poco más bajas uno tiene rendimientos razonables. Y lo mismo pasa con el nitrógeno, uno puede mantener una densidad y después bajar un poco el nitrógeno que aporta para lograr un nitrógeno máximo, un nitrógeno total, que puede no ser el de 650, quizás con 550 todavía estoy bien.
o en 570 todavía estamos bien en rendimiento, sin pérdidas importantes. Eso solo es posible si la curva de respuesta a la densidad y el nitrógeno es una curva suave. Si es una curva muy empinada, donde alcanza un máximo en un puntito y después se desmorona, no me puedo mover demasiado de ese punto de óptimo. Pero no es el caso de estos fenómenos biológicos de respuesta a la densidad y a la densidad a la disponibilidad de nitrógeno u otras variables de ese tipo. En general son respuestas bastante suaves y uno se puede mover fuera del óptimo sin pérdidas importantes de rendimiento. Bueno, con esto estaríamos terminando la ilustración de regresión múltiple.